Hola, estimadas estudiantes, estimados estudiantes. En esta ocasión reflexionaron ustedes con el apoyo del texto para pensar los aprendizajes de Edith Litwin sobre el acto de aprender. Ya les decía por ahí en la introducción a la actividad que aprender como sustantivo es una acción que realizamos los seres humanos y es finalmente el propósito sobre el cual casi siempre centramos los procesos educativos, ¿no? Lo que nos propone Lidwin es una reflexión bastante amplia que considera que aprender no solamente tiene que ver con la cognición, es decir, con los procesos mentales o con el saber teórico, conceptual, factual o de los hechos, sino también tiene otro conjunto de elementos que se relacionan. Por ejemplo, las experiencias previas de los aprendices o las experiencias cotidianas que tienen mientras están aprendiendo en un determinado ciclo escolar o en un determinado espacio, sea la escuela o sea otro, como lo veíamos al principio. También aprender requiere ciertas condiciones que faciliten o que propicien el aprendizaje. Es decir, que aprender, no, si bien es algo que realizamos los seres humanos, no necesariamente siempre es de forma consciente y no todo lo que aprendemos es valioso para la escuela. La escuela bien tiene que trabajar en convertir algunos aprendizajes que deja fuera en valiosos. Por ejemplo, las experiencias cotidianas de las personas o los saberes que se adquieren a partir de las experiencias sensoriales. Otro elemento que nos aporta la autora tiene que ver con el juego, que por ahí una pareja de ustedes estuvo trabajando. Cómo incorporar el juego no solamente para los infantes, sino para otras poblaciones con las que podemos trabajar, sean adolescentes, jóvenes, adultos o adultos mayores. Finalmente, el juego es un espacio en el que se simula, se pone a prueba la creatividad, se utiliza mucho la imaginación porque es el recurso que sostiene los espacios de juego. Y además, aquí también se propician otros aspectos como los valores, las normas de convivencia, la socialización, aprendemos a comunicarnos, aprendemos de los errores, aprendemos lo que significa no o lo que significa sí, entre otras cosas. Por eso es importante considerar como un potencial para el aprendizaje elementos como el juego, pero también el clima de aula o el clima para aprender del que nos habla la autora, que tiene que ver con situar un escenario que represente desafíos, que represente verdaderos intereses para quienes aprenden. Cuando hablamos de situar este escenario, no nos referimos solamente a incorporar al espacio escolar o a la clase aquello que interese al alumno o a los alumnos. Les pueden interesar muchas cosas y todas pueden ser valiosas, pero quizá no son tan valiosas para la escuela, sino más bien mostrar los saberes propios de la escuela, en este caso, por ejemplo, mostrar los saberes de la geografía ambiental como saberes que están en la vida cotidiana y que son importantes para todos los seres humanos que los conozcamos, ¿no? Y entonces ahí hay un trabajo didáctico que hace el profesor o profesora para mostrar y para construir ese interés en torno a esos saberes que quizá al inicio pueden parecer alejados de nuestras realidades. Ya hemos dialogado un poco en torno a esto y bueno, finalmente en trabajos previos, ustedes han apuntado también que, por ejemplo, el cuerpo, el papel que tiene tan importante en el conocimiento del espacio y de la geografía en general. Otro aspecto que apuntaron que es muy interesante, por ejemplo, Edith Lidwin señala que el aprendizaje no solo tiene que ver con lo cognitivo. Si bien hay algunas teorías del aprendizaje desde la perspectiva psicológica que se centran en conocer qué pasa en términos cognitivos, es decir, cómo se aprende, qué funciones mentales se ponen en juego, acá ella introduce otros elementos de carácter social y de carácter cultural, pero también que tienen que ver con lo emocional, ¿no? Cuando aprendemos, hay emociones, hay sentimientos puestos en juego y pueden ser muy diversas. Por ejemplo, la frustración cuando surge, cuando algo no nos sale bien, cuando no aprendemos, entre comillas, algo. Pero también la frustración puede ser un elemento que sirva para desafiar a las y los estudiantes, ¿no? Porque finalmente en la vida cotidiana hay muchos aspectos que nos generan frustración, que ponen a prueba nuestra tolerancia,
que demandan de nosotros la puesta en juego de algunos valores como el respeto o como la comunicación asertiva. Como bien ustedes lo señalaban, cuando hablaban de algunos de estos temas que pueden ser desafiantes o que pueden ser poco trabajados por la sociedad en términos generales, como la educación sexual integral, pero que la escuela paulatinamente los va incorporando. Estos son algunos aspectos que requieren, por ejemplo, mucha disposición para el diálogo, apertura para aceptar que hay otros puntos de vista. Y regresando al tema anterior, el juego puede ser una forma a través de la cual se recuperen, se desarrollen y se detonen todos estos procesos. Además de los sentimientos que son parte importante de aprender dentro y fuera de la escuela, también está otro aspecto que tiene que ver con las estrategias que se proponen, ¿no? Y ahí entra nuevamente el trabajo de quienes enseñan, ahí entra el trabajo didáctico, elegir estrategias, es decir, elegir actividades, diseñar actividades que puedan desafiar a las y los estudiantes. Los desafíos pueden ser simples, pueden ser más complejos, pueden ser desafíos que vayan propiciando una gradación, es decir, aumentando el nivel de complejidad o a la inversa, disminuyéndolo en función de la actividad. Esos desafíos son preparados por los profesores, pueden estar divididos en etapas, en una sola exposición, y ahí tenemos también el tema del tiempo que toca la autora casi desde el principio de su texto. A veces el tema en el espacio escolar, el tema del tiempo, tiene que ver con cómo está fraccionado nuestro horario de trabajo, pero también con cómo dividimos la jornada de estudio. En esta modalidad en la que ahora estamos trabajando, el tiempo se difumina bastante porque, bueno, quizá ustedes puedan tomar más tiempo del que antes tomaban para hacer sus tareas o quizá se ha reducido un poco. Sin embargo, a pesar de la inversión de tiempo en hacer sus tareas, eso no es sinónimo de que estén aprendiendo la misma cantidad de lo que están procesando en términos de información. Más bien el aprendizaje tiene que ver con cómo esa información que se les presenta con relación a esas estrategias o desafíos que ustedes tienen que hacer, bueno, ¿qué hacen con ella? ¿Cómo la trabajan? Como este ejercicio, como a partir de un texto que nos propone algunas ideas, ustedes dialogaron en torno a algunos temas y luego hicieron la propuesta más específica de evocar algunas preguntas que incluso acá no estaban consideradas. Hablaron de los temas emergentes, hablaron de las dificultades que genera no aprender, pero también aquellas que genera aprender. Las ventajas de tener un currículum homogéneo, por ejemplo, hablaron del juego como un elemento que puede ayudar a detonar otras habilidades y capacidades humanas. Hablaron también del papel de la socialización, en dónde queda la socialización en esta modalidad de trabajo en línea y virtual que tenemos en el marco de la pandemia, qué posibilidades o qué potencia nos ofrece la tecnología y las tecnologías digitales o de información y comunicación para desarrollar aprendizajes, ¿no? Aquí están puestos en juego a modo de desafíos, a modo de intereses, temas diversos que a ustedes les convoca en la propuesta que nos trae Lidwin en esta ocasión. Finalmente, les invito a que ustedes mismos se escuchen y vean los videos que ustedes prepararon, pero sobre todo que tengamos siempre presente que aprender es un trabajo que realiza quien está aprendiendo, sea un infante, sea un adolescente, sea un joven. En cualquier etapa de la vida el aprendizaje puede suceder, pero aprender requiere disposición, requiere interés, requiere ser incentivado también por el contexto, por el espacio que lo demanda. Y entonces tendríamos que propiciar desde la escuela, desde la enseñanza de la geografía, esos desafíos, esos intereses para que nuestros estudiantes puedan aprender lo que nosotros queremos presentarles con relación a nuestra disciplina. Pues bien, a esa tarea nos iremos enseguida.